Bueno, Pablo, comentanos de tu rica historia, qué es lo que vos recuerdas, qué te parece, qué cosas tenés para destacar sobre la historia del fútbol de las termas. Es un término muy grande, pretencioso, Sí, pero nos ha parecido importante tu palabra por ser un referente permanente en la bueno, sociedad de las ¿cómo termas. no? Con todo gusto. Claro que para ello tengo que entenderme con cuestiones ajenas al fútbol, ¿no? Por ejemplo, aquí existía un hotel que se llamaba Hotel Floresta. El gobierno del general Perón lo expropió y lo ha convertido en el primer hospital hidrotermal del país, que es donde funciona hoy el Colegio Mariano Moreno. Ese era el espacio físico de ese hospital. Y allí nos reuníamos la primera liga tremense de fútbol, ¿eh? Que me acuerdo lo hacíamos de noche. Ese hospital tenía cocina, mozos, todo, claro, era un hospital, el primer hospital hidrotermal del país, que lo creó el doctor Ramón Carrillo y lo designó como médico director al doctor Emilio Mera. Yo me acuerdo por entonces, te veo a vos y me acuerdo de tus abuelos, tanto tu abuela como tu abuelo, que trabajaban en ese hospital hidrotermal, y precisamente tu abuelo en la cocina. Así que el doctor Emilio Mera los hacía quedar fuera del horario de cocina y nos reuníamos en la liga. Con eso tenía asegurado el doctor Mera de que no iba a fallar ningún delegado. Yo escasamente tenía 17 años y ya era el secretario de la liga. Yo levantaba las actas, yo hacía las actas. Qué lástima, Lucía, pregunté, ¿vos sabés que dice que no existe nada de eso en la historia de la Liga Tremense de Fútbol? Es una lástima, porque yo me acuerdo del primer registro de firma de jugadores. La liga nació con 4 clubes. El primero, por supuesto, el Club Atlético Termas, que es el más antiguo de la ciudad. Y aquel entonces estaba el Club Agua y Energía, el Club Ateneo San Luis Gonzaga y el Club Barrio Evita, lo que hoy es el Barrio San Martín, que justamente el lugar donde vivían tus abuelos. Y me acuerdo, el delegado del Club Barrio Evita era un diariero de origen boliviano, de apellido Mendoza, y bueno, y me acuerdo que se reunía la Liga Tremense de Fútbol, y aquel entonces, no me acuerdo bien si el año 53 o el 54, el doctor Emilio Mera logró que venga a las termas a jugar un partido de fútbol el Club Ferrocarril Oeste de la capital federal, afiliado a la AFA. Jugó un partido en Salta, creo, otro en Tucumán, y en las termas de Río Hondo, en la cancha que tenía lo que hoy es la escuela normal, ahí frente de la comisaría. Así que fíjate vos qué logro. Todavía no estamos afiliados a la AFA ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, después vino el golpe del año 55, el doctor Emilio Mera dejó de ser director del hospital. Cuando se le terminó el mandato, no quiso ser elegido nuevamente de la liga. Entra un impasse en la liga, no sé quién la dirigió entonces, ¿no? Pero sí me acuerdo que cuando se reconstituyó la liga con más clubes ya afiliados, el presidente era el señor Isaac Mesa, y nos reuníamos ahí en Francisco Solano 19, que era el lugar del señor Mesa. Y bueno, una vez se resuelto que hay que afiliarse a la Asociación del Fútbol Argentino. Y como yo era delegado del club argentino, me han designado a mí a que viaje a la capital federal a gestionar la afiliación. Bueno, por cierto, que lo hice con mis propios peculios. Yo aproveché para hacer algunas compras para nuestro comercio. Así que a la liga no le costó absolutamente nada el viaje del delegado. Y yo me acuerdo que cuando llegué a la AFA, el presidente de la zona que hace el fútbol del interior, que se llama ahora el Consejo Federal, era el delegado de San Lorenzo de Almagro.
en la AFA. Él era el presidente del Consejo Federal. Y bueno, cuando yo le manifesté mi motivo, además le dije, soy hincha de San Lorenzo igual que usted. Vos sabés que no me acuerdo el apellido de este hombre que fue tan atento conmigo. Lo que sí me acuerdo perfectamente, y esto la gente de Buenos Aires me va a ayudar a recordar, él era propietario de una casa mortuoria, que está ahí en Boedo, lo tenía la casa, no recuerdo la dirección. Así que él era el presidente. Bueno, y en una semana, porque cuando yo hablé con él él después pasó a hablar con el entonces presidente de la AFA y me dice, venite el lunes a la tarde, que nos reunimos con Consejo Federal, y el lunes a la tarde ya estaba todo hecho, la Liga Termense de Fútbol afiliada a la AFA. Yo traje todos los que teníamos que pagar para ponernos en... ¿Qué año te acordás? Esto sería el año 62, 63, por allí no me acuerdo bien con exactitud, pero si pone... Me sorprende vos con esta visita que te agradezco, Juancito. Y bueno, y de ahí después, 2 o 3 años después, llegaron aquí a Termas el presidente y el secretario de un club que se formó en Los Puestos, en la provincia de Tucumán, en el departamento Leales. Sí. Y ellos querían también participar de nuestro fútbol. Entonces, de nuevo, viajé a la capital federal para pedir a la AFA si era factible eso. Entonces, en Tucumán existía la Federación Tucumana de Fútbol, que era capital exclusivamente, después tenía su liga, tenía concesión, tenía su liga Montero. Bueno, entonces, un especial apartado de la Liga Termense de Fútbol decía, inclúyase a por razones de distancia al departamento Leales de Tucumán. Y por eso pudo participar de nuestra liga el club de Los Puestos. Pablo, sí. He escuchado yo comentarios por ahí, decía mi viejo y otra gente conocida, que antes, o uno de los lugares donde se practicaba el fútbol era lo que es actualmente la zona del centro médico. Exactamente, estaba la vía del ferrocarril, que vos sabés que son un conglomerado alto, más o menos 1,50 m dividía el bajo y el alto, porque la vía era... Y yo justamente cuando el primer día que vine a las termas, que fue el 24 de noviembre de 1950, ese entonces se jugaba por segunda vez la gran final del torneo de la AFA. Vos sabés que Racing Club salió campeón el año 49, 50 y 51. El 50, la final fue con Banfield. Y bueno, y todo el mundo que no era hincha de Racing y quería que algún club chico salga campeón, claro. Más de uno, a pesar de nuestro Joker de San Lorenzo, hacía fuerza que sea Banfield le ganó Racing la final y muy bien ganada, pero digo, fue 3 años seguidos Racing campeón, 49, 50 y 51. Y cuando Agua Energía se formó, el Club Agua Energía, ya con la camiseta de Banfield, que ahí eran los capos, digamos, de la creación y del equipo, los hermanos Domínguez, Pupa y Dante, el Mono Domínguez, ¿no? Y después mucha gente de Agua Energía que trabajaba ahí en la empresa, uno de ellos, Ramón Navarro, que fue el eterno arquero de Agua Energía después del Club Sector del Alto, se formó con la camiseta de Banfield. Por eso yo me hice hincha de Agua Energía, después fui delegado de Agua Energía, yo hasta que desapareció el club y después me fui a Argentino. Y cuando una época el fútbol se dividió en el país, tanto es así que Newell's Old Boys y hay otros clubes del interior se separaron de la AFA. También se separaron de la AFA aquí en las termas el Club Termas. El Club Termas. Y pasó a integrar en la Liga Santiagueña. Sí. El Club Termas estaba presidido, me acuerdo, por don Héctor Papani, que más adelante después fue intendente municipal, y yo era el delegado del Club Termas.
a pesar de que nunca fui hincha del Club Termas, pero yo consideraba un honor que me ofrezcan, sea el delegado, tenía que viajar todas las semanas a Santiago del Estero. Algunas noches, cuando fuimos en auto, volví, otras noches no, me quedaba hasta las 5 de la mañana en un hotel y bueno, con el primer ómnibus volví a las Termas. Pablo, ¿qué pasó después con ese campo donde se practicaba el fútbol aquí, en ese predio que decíamos del ex ferrocarril? ¿Qué pasó después que se cambió de lugar? ¿A dónde fueron? Y bueno, ahí cuando se hizo la cancha de fútbol, donde estaba ahí en la Moreno y Suipacha, claro. Ahí cuando se fue la cancha para ahí. Claro. Ahí, según tenemos entendido, bueno, fue uno de los lugares más importantes donde se practicó fútbol. Claro, fue. La gestión para hacer esa cancha de fútbol fue del padre Máximo Salvador Bringas, un cura riocuartense que durante muchos años ejerció el sacerdocio aquí en nuestra iglesia. Y bueno, y él era muy amigo del doctor Juárez, que por aquel entonces, en la primera gobernación, el padre Bringas logró que el doctor Juárez incluya entre sus obras en las Termas el cementerio. El cementerio que tenemos todo el tapiado, se lo hizo aquella vez por la jefatura de policía. Ese estadio de fútbol, pues digo que el padre Bringas hizo muchas gestiones, gracias a la amistad que tenía con el gobernador, ¿no? Porque el gobernador era muy católico. El doctor Juárez fue su primer función, fue como profesor de religión católica en las escuelas de Santiago del Estero. Sí. Así que le debemos mucho al padre Bringas. Él manejaba el tema del club La Parroquia, ¿no? Claro, el Ateneo, exactamente. La parroquia le decíamos siempre, pero el nombre del club es Ateneo San Luis Gonzaga. Claro. Cuando el padre Bringas también después fue el presidente de la liga, nos reuníamos en la iglesia. Que me acuerdo que a muchos delegados nos decía, también los quiero ver en la misa a ustedes, ¿no? Siempre nos pasaban factura a los que no éramos tan habitués de ir a las misas. Pablo, había un buen nivel de competencia, ¿no? Tenemos entendido que hubo muy buenos partidos con seleccionados representativos de ligas culturales de otros lugares. Llegó una época que cuando venían los empleados de casinos marítimos aquí, porque antes el casino pertenecía a Lotería Nacional, así que en la temporada venían muchos marplatenses de Miramar, de Necochea, y muy buenos jugadores, y venían ya con su pase para préstamo para poder jugar aquí en los clubes locales. Y había muy buenos jugadores, que eran jugadores ahí en Mar del Plata, de Temple, de Peñarol, ¿me entiendes? Muy buenos jugadores. Fue de alto nivel el fútbol aquí en las Termas en esa época. Y después venían muchos jugadores de Santiago también. Ya algunos que dejaban de jugar en las primeras de Santiago, pero jugadores de categoría, ¿no? Te estoy hablando José Lazande, José Sande, que era un jugador titular obligado de los combinados de la Liga Santiagueña de Fútbol, y después terminó siendo redactor del Diario Liberal. Fue justamente jefe de la página de deportes del Diario Liberal, José Lazande, muy amigo aquí de Termas de Reinaldo Nieva. También hubo una época en que a Termas llegaban jugadores de primera división, el caso de Boca, de otros clubes grandes que venían acá. Claro, venían, por ejemplo, yo me acuerdo, todavía ni existía la liga. Jugaban en Tucumán un 9 de julio Racing y River Plate. Y River pernoctó en el Hotel Italia el sábado a la noche y el domingo por la mañana fueron a jugar a Tucumán. Que me acuerdo, ese 8 de julio vendría a ser a la noche, la mayoría de los jugadores fueron al casino y la Bruna se destacó, porque la Bruna había sido muy timbero, y estaba esa noche que la gente aplaudía la forma que jugaba, por la forma que se desempeñaba en la mesa de ruleta, ¿no? Bien, Pablo.
Decime algo, alguna frase, algo para redondear, Sí. que te recuerda todo esto a vos. Bueno, yo todo lo que recuerdo es esto, pero te repito, me duele hoy que me digan que no existe ni un libro de las ligas, de los distintos, han cambiado de presidente, pero no tenía por qué haber cambiado. Tanto es así que me acuerdo cuando Mesa era el presidente, se han comprado 24 sillas, una mesa larga como el del directorio para reuniones, la biblioteca para guardar todo. Nada, no existe nada de eso. No existe nada de eso. Hoy he leído en el diario La Liga se va a reunir en la sede de Barrio Adela. ¿Cómo va a ser? Porque no va a existir nada de bien material. Es increíble. Además, antes el Tribunal de Penas se formaba en tiempo y forma, los campeonatos comenzaban en el mes de marzo, a más tardar, se jugaba todo el año en 2 ruedas, salían los campeones, como debe ser, ordenadamente. Hoy es difícil. Yo no sé si será por la televisación, que los partidos a veces distraen a la gente en otras cosas, porque yo me acuerdo de la cancha que te estoy hablando, Juancito, 3.000 o 4.000 personas cuando jugaba, por ejemplo, el sector del Alto con Panedile, eran partidos de una atracción tremenda. Mío, yo los he admirado porque eran jugadores de fútbol, de básquet, de ciclismo, Dante Domínguez, Pupa Domínguez, Reinaldo Nieva, mi compadre, después Leonor Río, aquí del sector del Alto, Carlos Espego, un buen arquero, Ramón Navarro, arquero. Así, no, figuras de termas había por doquier. Y después yo ya estaba alejado de la dirigencia, Mario Blascano, que no solamente jugó aquí, sino estuvo en River Plate en la escuela de fútbol. Que yo me acuerdo una vez viajé a Buenos Aires y por indicación de su padre me dice, anda a averiguar cómo anda Mario por ahí. Y bueno, y me fui, y el técnico de las inferiores de River era 10, el técnico 10. No, me dijo, anda bien el pibe, decirle al padre que se quede tranquilo. Que me acuerdo, era un día como esta mañana, lluviosa, y estaban entrenando ellos debajo de la tribuna de River. Ah, mira vos. Sí, todavía cuando era la herradura monumental. Claro. Todavía no estaba cerrada. Pues sabes que las canchas eran cerradas cuando el Mundial del 78. Claro. Antes existió una herradura. Claro. Yo lo escuché a mi papá, a mi padrino también hablar mucho del Mono Dante, anécdotas. Sí, no, el Mono Dante era... física que tenía. Te repito, el Mono Dante había domingos que se corría bicicleta. Corría la bicicleta. A las 3 de la tarde, fútbol. Y a la noche había básquet en la cancha de San Telmo. Jugaba al básquet también. Y como San Telmo, después de las 11 de la noche, ya comenzaban los bailes, también se quedaba para el baile. Así que era un físico bárbaro tenía este hombre. Realmente fabuloso. Así que vaya para el recuerdo de este amigo que yo siempre lo he admirado por su forma de derrochar físico, ¿no? Bueno, y el hermano de él, de una calidad excepcional, Pupa. Me acuerdo una época jugaban en Santiago, en el Club Santiago, Ramón Navarro, Pupa y Dante Domínguez y Chichi Medina, los 4. El presidente, el gobernador era Francisco Javier González, un hombre del Charco. Y el hermano de él era el jefe de policía de la provincia. Y a su vez, presidente del Club Santiago, esa cancha que existía cuando salí del puente carretero de la Banda, que ahí jugaba el Club Santiago. Bueno, y todos los domingos o los sábados, cuando le tocaba jugar los partidos, el jefe de policía mandaba a su chofer con el auto a llevar a estos 4 jugadores para que jueguen en Santiago. Claro, tendrían alguna paga, pero te imaginas que pero sí se destacaron muy bien aquella vez en el Club Santiago. Perfecto. Pablo, te agradezco este momento que nos has brindado. Al contrario, yo te agradezco vos que te hayas acordado de mí, porque a veces en la
memoria todavía guardamos estos recuerdos que uno a veces le viene muy bien expresar, y para que la juventud de hoy sepa que la Liga Termense de Fútbol nació mucho más antes de lo que ellos creen. Buenas noches. Perfecto.